Hola de nuevo y bienvenidos a estas clases al aire libre. Hoy lo que vamos a ver es la continuación del tema anterior de interpolación polinomial, en la cual habíamos quedado en que ese método de interpolación polinomial tenía un problema a la hora de obtener las matrices inversas, es decir, la inversa de la matriz de Van der Waals. Ahora, el problema que tenía esta forma de expandir el polinomio que interpola es que había términos que eran elevados a potencias muy grandes, y esto hacía que a la hora de obtener la inversa, como la matriz tiene términos muy grandes y otros términos más pequeños, causa cierto error numérico a la hora de obtener este resultado. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a crear un nuevo polinomio que interpola y lo vamos a expandir en términos de una base arbitraria. Esta base arbitraria la vamos a llamar phi sub j. Y lo que va a pasar es que ahora el polinomio que interpola va a estar dado en términos de las a sub j, que son los coeficientes, y esta base phi sub j. Ahora, al evaluar este polinomio que interpola sobre los puntos conocidos para ahora sí obtener los coeficientes, nos va a quedar una expresión como esta, y expandiendo los términos de esta expresión nos va a quedar un sistema de ecuaciones que es muy similar a lo que teníamos en la clase anterior, solamente que ahora este sistema de ecuaciones está dado en términos de una base que todavía no conocemos. Ok, entonces, de manera análoga en el caso anterior de la interpolación polinomial, nosotros ahora podemos organizar todos estos términos en una matriz que tiene las evaluaciones de la base phi en los diferentes puntos de x. Ahora, a fin de tener un método numérico que no produzca el error de la inversa, vamos a pedirle a esa matriz una propiedad especial. Esta propiedad es que nosotros vamos a buscar una base en la cual todos estos términos sean igual a la matriz de identidad. Esto lo podemos hacer porque no conocemos la base y solamente estamos imponiendo una restricción a cómo debe de ser esta base. Entonces, la ecuación que resuelve los términos de los coeficientes va a quedar de esta manera. Y para evitar el error numérico, lo que vamos a hacer es que la matriz inversa de phi sea igual a la matriz de identidad. Esto es, o sea, que la matriz de phi sea igual también a la matriz de identidad. Recordemos que la matriz de identidad es igual a su propia inversa. De esta manera nos va a quedar una sola condición para la cual vamos a poder encontrar esta base. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos es que ahora hemos expandido todo esto en términos de una base que va a dar como resultado la matriz de identidad. Esto hace que nuestra expresión quede de esta manera, lo cual es algo sorprendente de por sí. Estamos en una base en la cual los coeficientes de A son exactamente el valor 10 de los puntos que ya conocemos. Ahora lo que nos resta es encontrar cuál es esta base. La forma en la que queda todo esto nos dice una idea bastante intuitiva. La base la tenemos que construir a partir de un polinomio de grado n, porque estamos interpolando sobre n más 1 puntos, entonces el polinomio tiene que ser de grado n. Vamos a construir a partir de un polinomio de grado n que al evaluar dé como resultado 1 o 0. Esto es una delta. El 1 lo va a dar justo cuando j, es decir, la columna, e i, la fila, sean exactamente iguales, y 0 cuando sean desiguales. Y ahora viene la pregunta, ¿qué tipo de base satisface esta constricción? Bueno, la base que satisface esta constricción es la base polinomial de Lagrange. Chéquense que esta es la base polinomial de Lagrange y cumple exactamente con las propiedades que nosotros le estamos pidiendo. Cuando el término j es igual a i, esto va a dar un límite en el cual va a tender a 1. Ahora, si j es desigual a i, en estos términos que se va multiplicando, al menos 1 va a dar 0, y eso va a hacer que todo el resultado sea 0. Así se quedan definidas todas las bases para construir esta interpolación polinomial. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esto. Este ejemplo consiste en interpolar sobre los siguientes puntos que fueron generados con la función x por seno de x. Tenemos esta serie de 5 puntos con sus respectivos valores. Y lo que vamos a hacer para interpolar es simplemente expandir en términos de la base de los polinomios de Lagrange. Esto es, vamos a poner los diferentes valores de f de x multiplicados por la base de Lagrange.
Es decir, nos va a quedar el primer punto multiplicado por L0, el siguiente punto multiplicado por L1 y así sucesivamente. Ahora, con esta base, los coeficientes quedan de una manera muy simple. Ahora, la dificultad mayor está en encontrar cuáles son estos términos de la base, precisamente. Pero a su vez ya los tenemos definidos en la fórmula del polinomio base de Lagrange. Vamos a ver cómo queda. Para expandir sobre la base podemos utilizar una regla mnemotécnica. Para empezar vamos a numerar cuáles son los puntos con un índice que comienza desde 0. Vamos a numerar, este va a ser el índice 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, una vez que tenemos los índices numerados, solamente tenemos que acordarnos de lo siguiente. Si empezamos desde L0, es decir, L con el índice 0, vamos a poner todas las multiplicaciones, excepto la que corresponde al índice 0. Es decir, vamos a poner x menos 2, 3, 4, 5, pero falta x menos 1. También vamos a evaluar todos los términos del denominador con el x que corresponde al índice 0, es decir, x1. Entonces queda 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 4 y 1 menos 5. Y al final anotamos el resultado. Vamos a hacer exactamente lo mismo para todas las bases que van desde el 0 hasta la 4. Y una vez que tengamos las bases, ya podemos multiplicar los coeficientes que habíamos obtenido antes, que eran exactamente iguales a los valores de f de x, y ahora, multiplicando, nos va a quedar el polinomio que interpola. Al final, lo que nos queda es este polinomio que interpola, y como pueden ver en la gráfica que les aparece en la pantalla, este polinomio que interpola se ajusta perfectamente a todos estos puntos. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos implementar todo esto en matemática. Para comenzar vamos a generar los mismos puntos que anteriormente, solamente que ahora con la función x seno de x. Vemos aquí la gráfica, estos 5 puntos que acabamos de generar. Y para comenzar el proceso de interpolación, primero vamos a definir una base. En este caso esta es la base de Lagrange. Ahora, en la base de Lagrange lo que estamos haciendo es poner los mismos términos dentro de una tabla, pero siempre y cuando i sea desigual con j. Vemos que i es un índice que se le da a la función y j es un índice que recorre los términos de esta tabla. Ahora, para utilizar la base de Lagrange, tenemos que multiplicarla por una lista de valores que son los datos que ya conocemos. Por ejemplo, aquí podemos ver la base de Lagrange con diferentes índices. Por ejemplo, podemos probar obtener la base con el índice 1, el índice 0 o cualquiera que nos imaginemos. En total, vamos a tener que probar sobre 5 diferentes índices, desde el 0 hasta el 4. Aquí podemos observar una propiedad interesante que nos va a permitir saber si hemos implementado bien la función. La suma de todos los polinomios base tiene que ser igual a 1. Vemos aquí que se cumple esta condición. Ya con esto podemos definir ahora una función que va a realizar la interpolación de Lagrange. Lo que tendremos que hacer es ahora multiplicar los vectores que corresponden a la lista de valores y, que es data all, 2, dado que están en la segunda columna, multiplicado por los elementos de la base. Haciendo esto y expandiendo, nos va a quedar la misma solución final que habíamos obtenido antes. Ahora podemos ver cómo esta solución final se compara con la función original y con los puntos sobre los cuales vamos a interpolar. Y vemos que se ajustan bastante bien. Y bueno, se me terminó la batería de la cámara, pero voy a aprovechar para dejarles una tarea. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos ajustado una función que era solamente seno de x? Bueno, lo que tienen que hacer ahora es ajustar la misma función con los mismos puntos, pero ahora con la base de Lagrange. Y quiero que la comparen con el resultado anterior, para que vean qué es lo que ocurre.